Canquis de Chino ya está en contacto con Víctor Román González y hablemos de ciencia. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gloder Valdés? Amigos de Radio Vilcanota, un abrazo cordial a todos ustedes. Vamos de inmediato entonces a esta comunicación, en efecto, dentro del programa Hablemos de Ciencia con David. Hoy tenemos un tema importante y también un invitado más todavía. Nos estamos refiriendo al doctor Leonardo Franco, pero antes le vamos a dar la bienvenida a nuestro gran amigo desde Francia, David Román. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, profesor Saúl, muy buenos días, profesor Gloder, profesor Ricardo, y muy buenos días a todos los radioyentes de nuestra querida Radio Vilcanota, en nuestra querida tierra Sicuani y toda la provincia de Canchis. Bien, David, hoy tenemos un invitado destacado, el doctor Leonardo Franco. Quisiera que usted lo presente a nuestro invitado. Efectivamente, para el día de hoy hemos pensado en tocar el tema sobre la neurociencia, ¿no? Muchas personas han escuchado ya hablar sobre este tema muy interesante, pero no saben exactamente a qué se refiere, en qué consiste. Entonces, para tratar al respecto, tenemos el honor de contar como invitado al doctor Leonardo Franco. El doctor Leonardo Franco es profesor titular en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga, España. Posee una amplia experiencia en los campos de las redes neuronales, la neurociencia computacional y aplicaciones de la inteligencia computacional en biomedicina, áreas en las que ha publicado alrededor de 60 artículos en revistas y conferencias de gran prestigio a nivel internacional. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Córdoba, Argentina, y ha realizado estancias postdoctorales en Italia e Inglaterra. Posee una sólida experiencia internacional, dirige varios proyectos de investigación, es miembro activo de la IEEE, miembro del comité científico de varias revistas y ponente invitado en conferencias internacionales. En temas de docencia desarrolla también investigación dentro del área de la educación en ingeniería en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Sin más palabras, pues damos la bienvenida y agradecemos por su tiempo al doctor Leonardo Franco, que está en España. Muy buenas tardes, Leonardo. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes al profesor Saúl, al resto del personal que está ahí, a todos los oyentes de Radio Vilcanota en el Perú. Es un gran placer escucharlos desde aquí, desde Málaga. Aquí son las 3:30 de la tarde, un día muy lindo. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Solamente completar un poco de que mi formación, que es un poco lo que requiere hoy en día la investigación, sobre todo en áreas de neurociencia, es muy interdisciplinar. Yo hice estudios de licenciatura y doctorado en la Universidad de Córdoba de Argentina, una de las universidades más antiguas de nuestra querida América, como tenéis vosotros universidades muy antiguas también en el Perú. Y luego me dediqué un poco a la base de la neurociencia. Yo ya había estudiado algo dentro de la física de lo que son las redes neuronales artificiales, que son modelos de los cuales, si nos da algo de tiempo, hablaremos un poco más al final del programa. Y entonces realicé estudios en Trieste, en Italia, y en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, trabajando con distintas técnicas, que eso es lo que han hecho avanzar muchísimo a la neurociencia hoy en día. Para entrar un poco en el tema, me gustaría decir como algo general para que la audiencia tenga alguna idea de lo que es la neurociencia, un área muy muy grande. Podemos decir que es la disciplina que se encarga del estudio del sistema nervioso central en general. ¿Qué sería esto? Tratando de entender el funcionamiento del cerebro de acuerdo a las múltiples tareas que realiza. Hoy en día, después de muchos años, muchos siglos de investigación, ya sabemos que el cerebro es el encargado de controlar casi todas nuestras acciones, digamos, ¿no? Es el órgano más importante, es nuestro procesador
central y es realmente un sistema muy, muy, muy complejo. Una máquina maravillosa, tal vez la máquina más compleja que existe, casi sin duda, en el universo, es nuestro cerebro. Tenemos algo de un poder maravilloso, y por suerte los tenemos todos los seres humanos, y deberíamos tal vez aprovecharlo un poco más. Yo pensaba seguir entrando un poco en la neurociencia, pero les doy comunicación para ver si vamos bien, si se escucha bien. Sí. Efectivamente, ingeniero doctor Leonardo Franco, un placer realmente conocer a su persona desde España. Ha visitado Latinoamérica, Argentina y seguro estamos que también en alguna ocasión ha visitado o lo va a hacer a Perú y consecuentemente sus atractivos turísticos y por supuesto el entusiasmo de los jóvenes, de jóvenes estudiantes que quieren entrar en este mundo de la ciencia, de la tecnología, apostar por carreras de la ciencia. Creo que es menester de nuestra labor de compartir con usted el hecho de motivar a toda esta juventud a que se incline a las áreas científicas y de esa manera pueda alcanzar lo que usted ha alcanzado, por ejemplo. Es muy importante, muy destacado reconocer su amplia trayectoria en el conocimiento del tema, lo que significan las redes neuronales, el estudio del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, cómo ordena el cerebro, etcétera, y esto con intenciones de aplicarlo a transportarlo a otro tipo de elementos que no necesariamente tienen vida. Estamos hablando de elementos computacionales o de elementos robóticos, etcétera. ¿Esto es así, doctor Leonardo Franco? Sí, correcto, esto es así. En particular, esa, digamos que es el área en la que el grupo de investigación de aquí de la Universidad de Málaga nos encargamos en particular. Realmente estudiamos un poco el cerebro, estudiamos también, analizamos todos los avances que se producen y a través de las redes neuronales artificiales, que serían modelos matemáticos que hacemos a través de simulaciones en un computador, tratar de aplicar todo este conocimiento del cerebro a diversas tareas. Por un lado, también intentamos entender a través de estos modelos, replicar esas tareas tan eficientes que realiza el cerebro, pero por el lado de las aplicaciones, para diseñar primero en robots inteligentes. Nosotros lo aplicamos en el campo de ayuda a la decisión en temas de cáncer de mama. Entonces, realizamos modelos, los cuales entrenamos con todos los datos que nos provee el Hospital Universitario de Málaga, para intentar extraer el máximo de información para decidir, por ejemplo, si un determinado tratamiento va a ser realmente beneficioso para un paciente que ha sido operado de cáncer de mama. Otro de los temas en cuanto a las aplicaciones, y es un campo también muy importante, es el reconocimiento de objetos, la detección de objetos. Hoy en día tenemos cámaras, por ejemplo, de vigilancia en muchísimos sitios, y es una tarea complicada tratar de detectar, por ejemplo, cuando sucede algo anormal, cuando hubo un accidente de tráfico, cuando un anciano que estaba en una residencia tuvo algún problema, alguna caída. Y entonces los sistemas neuronales artificiales están capacitados para realizar todo ese tipo de tareas en un modo similar, un poco simplificado, de cómo lo realiza el cerebro. Les paso la comunicación por un momento. Tenga algo que comentar en torno a este aspecto inicial, la vida romana desde Francia, y manifestarlo, por ejemplo, seguramente en todo este procedimiento de aplicaciones que se vienen dando, se ha de revisar necesariamente, previamente, conceptos básicos, como por ejemplo, qué cosa es inteligencia, porque si hablamos de la inteligencia humana, estamos al estudiar todo el sistema neuronal humano, estamos también tocando el tema de la inteligencia, y si esto es posible transferirlo a las máquinas. David Román. Sí, efectivamente, ¿no?
como venimos escuchando, la neurociencia es un tema muy amplio, muy bonito y con muchísimas aplicaciones. Pues ya hemos comentado, nos ha comentado el doctor Leonardo Franco algunas de las diversas aplicaciones que se le puede dar. Pues todas esas aplicaciones van a empezar con un estudio básico, ¿no? Con una teoría importante que es necesario entender para justamente posterior realización de aplicaciones. Entonces, yo creo que continuando con la explicación, pues dejamos al doctor Leonardo Franco para que nos explique un poco más sobre la teoría en la cual es necesario basarse para lograr llegar a este tipo de aplicaciones. Doctor Leonardo Franco, lo escuchamos. Sí, muy bien, muchas gracias. La verdad que usted ha sacado un tema de mucha actualidad, muy importante, que es el tema de la inteligencia. Hoy en día hay grandes discusiones y, como estarán algunos al tanto, ya no se habla de una única inteligencia. Hoy en día se habla de inteligencia emocional, de inteligencia deportiva, se habla de distintas habilidades. Realmente no existe un consenso para poder definir inteligencia. Entonces, bueno, se ha tenido un poco que dividir y hablamos más de tareas, ¿no? Es un tema muy interesante, pero no se ha logrado dar una definición operativa. Podemos hablar recientemente con otro invitado que estuvo aquí en Radio Vilcanota hace unas semanas, con el ingeniero Juárez de Argentina. Hemos realizado, cuando estuve el año pasado en Tucumán, una charla debate sobre inteligencia, y la verdad que es un tema muy interesante y tiene todavía grandes controversias. Por otro lado, volviendo un poco a la teoría de la neurociencia, lo que comentaba el ingeniero Avid, comentar algo de un poco de historia, una breve historia de la neurociencia más reciente. Vamos a dejar de lado al antiguo Egipto o a los griegos, donde ya se empezaba a hablar del cerebro o de la mente, ¿no? Que esa es un tema que se discutió mucho, la dualidad mente-cerebro, y podemos, ya obviando toda esa gran historia, podemos remontarnos alrededor del siglo XIX, en torno a 1810, 1840, cuando surge, dada un poco cierta ignorancia en cuanto al cerebro, surge el área de la frenología, que pretendió inferir ciertos conocimientos a través de las formas del cráneo de las personas. A pesar de que esto hoy un poco nos parece un poco irrisorio, tuvo bastante éxito y alguna aportación, como fue que realmente estas áreas de pseudociencia, hoy como se las llamaría, postuló la localización de las áreas del cerebro, que es un tema del que también hay cierta controversia, pero del que hoy estamos seguros de que sí hay ciertas áreas muy especializadas, sobre todo en la parte sensorial, ¿sí? Toda la parte periférica, toda la parte de los sentidos. Y entonces, siguiendo un poco con esta historia, con la entrada, siempre la ciencia va ligada a los avances, digamos, no tecnológicos, y con el ingreso de la electricidad, ¿no?, en la vida moderna, alrededor de los años 1870 ya comienzan algunos experimentos con electricidad, estimulando áreas del cerebro de los animales, y empieza a ver que pueden realizar algunos movimientos, se pueden impedir, y entonces empieza, ¿no?, como a crearse todo un sistema de estimulación nerviosa. En eso llegamos a una fecha muy importante, que es el comienzo del siglo XX, en el año 1900, cuando el investigador español, único premio Nobel español en ciencia, el profesor Ramón y Cajal, postula
la doctrina de la neurona, totalmente aceptada hoy en día. Hasta ese momento, hasta el año 1900, no quedaba claro cómo estaba compuesto el cerebro. Parecía algo totalmente homogéneo. Y gracias a las tinturas de Golgi, quien comparte el premio Nobel con Ramón y Cajal, se puede ver en estas tinturas claramente unidades diferenciadas, que van a ser las neuronas. Y va a ser un poco el postulado que lleva adelante Ramón y Cajal y otros grupos de investigadores. Entonces, todo el siglo XX va a ser un siglo de grandes, importantes en ciencia. Por supuesto, ha sido un siglo importantísimo para la física, para la medicina. Y para la neurociencia podemos hablar que se dieron muchísimos avances, pero en lo que sería el extremo del amplio abanico del estudio del cerebro. ¿Por qué hablo de los extremos? Porque por un lado se realiza electrofisiología, que se conoce mucho a nivel de una neurona, pero a un nivel muy básico. Estamos hablando que el cerebro tiene del orden de 10 billones de neuronas. Entonces estudiar una neurona es algo limitado, muy importante, pero todavía nos va a dar una información un poco pobre en cuanto al comportamiento general. Entonces, por un lado, se avanza en gran parte del siglo XX con la electrofisiología a nivel básico neuronal, y por otro lado también se avanza por el lado de la psicología, por el lado de la farmacología, pero viendo directamente, analizando el comportamiento. Tenemos que llegar casi a finales del siglo XX para que, con el gran avance de los ordenadores y del procesamiento de la señal, se pueda realmente estudiar todo ese espectro intermedio en el cual queremos ver grupos de neuronas. Eso es lo que hoy en día entendemos como neurociencia, tratar de relacionar comportamientos determinados con lo que se observa en el comportamiento de grupos o de todo el cerebro a nivel de actividad neuronal, relacionar la actividad neuronal con el comportamiento. Y entonces, a finales del siglo XX, tenemos ya funcionando, tenemos todo un área que es la neurociencia, muy activa, con un crecimiento espectacular, gracias a técnicas de todo tipo, técnicas de resonancia magnética, técnicas de electrodos múltiples y un sinfín de experimentos también mucho más controlados. Hago un cambio aquí a Perú y ya seguimos hablando de todas las áreas de la neurociencia. Muchas gracias, doctor Leonardo Franco. Realmente impresionante cómo ha venido en un siglo desarrollar todo lo que significa las investigaciones y los avances científicos en torno al cerebro, al cerebro humano. Hoy nosotros tenemos entendido, doctor Leonardo, que existen estos tomógrafos, ¿no? Estas imágenes de resonancia, etcétera, que permiten inclusive ver el funcionamiento mismo del cerebro, las regiones del cerebro que se activan tras estimular, ¿no es cierto?, al cuerpo, ya sea por la piel, por el gusto, por los ojos, etcétera. En todo caso, estamos hablando ya de estudios muy eficientes en torno a la naturaleza, al comportamiento, a la fisiología de todo el sistema nervioso. Esto obviamente tiene sus riesgos. Hemos visto, por ejemplo, un artículo que decía que se podría estimular al cerebro, pero desde fuera de ello, fuera del cuerpo, fuera del cráneo, fuera del cuerpo humano. Y esto prácticamente se convierte como en una manipulación de una persona. Hemos visto como un impulso electromagnético externo hace que, por ejemplo, una persona involuntariamente pueda mover sus manos, sus brazos, etcétera.
Y lógicamente que esto tiene riesgos, digo, porque se puede prestar a muchas otras situaciones de manipulación de personas y etcétera. Sin embargo, creo que, como usted manifiesta, hay muchas posibilidades de poder aplicar positivamente, como por ejemplo son en la biomedicina, que usted acaba de manifestar, y otras tantas aplicaciones. Doctor Leonardo Franco, tal vez nos pueda ampliar este espectro. Sí, por supuesto, mucho gusto. Sí, la verdad que son muy interesantes los aspectos que menciona usted, y en particular cuando estuve yo en el laboratorio de neurociencia computacional en la Universidad de Oxford, había diferentes grupos de investigación, uno de los cuales es uno de los precursores del TMS, ¿no? Que es la Transcranial Magnetic Stimulation, estimulación transcranial, ¿no? Magnética, con lo que realmente, bueno, aquí hablamos de lo que puede suceder en general, ¿no? Cualquier elemento puede ser utilizado para el avance de la ciencia o puede ser utilizado también de mala manera, ¿no? Para beneficio personal y para ciertas otras cosas. Eso ya es un tema de largo debate, digamos, ¿no? Pero en cuanto a la Transcranial Magnetic Resonance, ¿no? Esta técnica transcranial es una de las técnicas existentes que pueden utilizarse. No diría, tiene un cierto alcance limitado y no se ha comprobado que sea realmente dañino para el cerebro. O sea, por ejemplo, en algunos experimentos en los que yo he participado, como sujeto, digamos, para conocer un poco más, sí, uno estaba hablando, pronunciando algunas palabras, y a través de la estimulación transcranial, uno se olvidaba de las palabras realmente y no podía pronunciarlo. Pero bueno, yo creo que es una técnica más, es algo que creo que tiene un límite bastante claro, y no creo que de ahí pueda desarrollarse un arma, digamos, ¿no? Desgraciadamente existen otras maneras de atacar gente, digamos, por decirlo de una manera, así que no tengo en principio demasiada oposición siempre que esté hecho, sea un experimento controlado. Lo que sí también hablábamos de los experimentos los tomógrafos, ¿no? La resonancia magnética adaptada al estudio del cerebro es la resonancia magnética funcional por imágenes. Esta técnica, de un éxito increíble en los últimos 10 años, unos avances espectaculares, nos permiten ver cómo evoluciona el cerebro, cómo a través de la medición del oxígeno en sangre de los grupos de neuronas, interpretar la actividad neuronal cuando un sujeto que tiene que estar dentro de este tomógrafo, realiza alguna tarea. Y por ejemplo, le podemos estar haciendo preguntas, y esta persona puede estar respondiendo a través del movimiento de los dedos, tocando una pantalla, haciendo tareas de reconocimiento visual, y a través del análisis de toda esta información neuronal, sacar conclusiones sobre qué áreas se activan, qué áreas están trabajando de forma cooperativa, y poder entender bastante más de lo que es el cerebro. Realmente volvería a decir que el cerebro es de una complejidad enorme, es muy difícil darse cuenta. Yo utilizo con mis estudiantes, nosotros hacemos modelos de redes neuronales, realizo la siguiente analogía. La red de teléfonos mundial, ¿sí? Si cada teléfono de todo el planeta, cada uno fuera una neurona, la Tierra, digamos, este sistema de conexión sería un cerebro humano, ¿no? O sea, para que se den una idea de la complejidad enorme que tiene el cerebro. Por lo tanto,
es necesario atacarlo, estudiarlo por todas las técnicas posibles. Cada una nos va dando una imagen. De hecho, ya mencionando un poco algunas subáreas, dado que es tan complejo el tema de la neurociencia, hoy en día, y yendo un poco más de acuerdo a la evolución, hoy en día hablamos de muchas áreas en la neurociencia. Tenemos, por ejemplo, la neuroanatomía, la neuroфisiología, neuropsicología, neurolingüística, psicofarmacología, neurociencia cognitiva, neurociencia computacional, que es el área a la cual el grupo de aquí de la Universidad de Málaga se dedica, y un tema que está muy en boga, digamos, muy en estudio, que lo habrán escuchado también de todos estos experimentos que se realizan día a día, como es el tema de la neuroeconomía, ¿no? Cómo, gracias a estos avances, ya podemos ver, ya las empresas también se han interesado en el comportamiento, en el estudio del cerebro frente a la economía, ¿no? a los comportamientos de los consumidores. Así que la verdad que son temas interesantísimos que, como usted mencionaba también, por suerte están motivando a los jóvenes. Es un tema que está teniendo mucho éxito y bueno, y gracias a que Latinoamérica está en un mejor momento, me parece que podemos esperar un avance en la investigación también en Perú, y hago cambio aquí a Perú. Muchas gracias, ingeniero doctor Leonardo Franco. Impresionante realmente todas estas ramas de la neurociencia en aplicaciones específicas, etcétera, que viene demostrando pasos agigantados en su desarrollo a nivel de toda la orden. Nos vamos hasta Francia. David Román, adicionalmente, ¿qué podemos hablar sobre todo este cúmulo de disciplinas que se han generado en torno a la neurociencia? Sí, bueno, estamos escuchando claramente, ¿no?, una bonita explicación didáctica del doctor Leonardo Franco sobre todo lo que es la neurociencia, y más que nada pues quería justamente hacerle algunas inquietudes, ¿no? Tratar de entender cómo ya hemos visto que se estudia el cerebro, las neuronas y su composición. Hemos visto todo ese poder que tiene nuestro cerebro, básicamente debido a la gran cantidad de neuronas con las que cuenta, y entender ese funcionamiento para poder llevarlo a las redes neuronales artificiales, ¿no? Sabemos que justamente el poder, ese gran poder que tiene nuestro cerebro, es debido a que tiene muchísimo número o muchísima cantidad de neuronas, ¿no? Sabiendo que cada neurona, cada elemento, cada neurona hace un trabajo simple. Entonces la complejidad vendría a ser justamente por el hecho de que tenemos muchísimas neuronas interconectadas unas a otras entre ellas, ¿no? Con muchísimas conexiones. Cada conexión tiene un respectivo valor o un respectivo peso. Entonces ese modelo se traslada a las redes neuronales y artificiales, y entonces eso sería el siguiente tema a comentar, cómo es justamente que se toma el modelo humano para poder empezar a diseñar las redes neuronales artificiales. Correcto, muy interesante el comentario de David. Realmente la hipótesis con la que trabajamos en la neurociencia computacional, y un poco una hipótesis simplificada, es que los modelos neuronales no requieren un modelo de neurona muy complejo. Este es un tema de cierta controversia, sobre todo porque hay gente en neurobiología que ha dedicado y dedica toda su vida no solo al estudio de una neurona, sino de ciertos aspectos del funcionamiento de las neuronas. Entonces realmente es una gran simplificación considerar a la neurona algo sencillo. Las neuronas en sí no son sencillas, pero su comportamiento desde un punto de vista externo respecto a los estímulos puede considerarse simple. Ese sería el punto de partida, digamos, de estos sistemas neuronales, y
que siguen un poco la hipótesis conexionista, digamos, ¿no? Que se basa en que no hace falta modelar en detalle el complejo funcionamiento de una neurona, sino que nos alcanza con tener neuronas relativamente simples, donde el gran poder de cómputo va a venir dado por ese carácter colectivo, por ese procesamiento paralelo masivo que va a realizar la red neuronal, que es lo que realiza el cerebro, procesando con pequeñas unidades en forma paralela grandes cantidades de información. ¿Dónde está gran parte del problema que estuvo en el avance de las redes neuronales artificiales? Bueno, el cerebro y las redes neuronales artificiales trabajan de una manera totalmente opuesta a cómo trabajan las computadoras tradicionales. Las computadoras tradicionales tienen un único procesador central, si bien hoy hablamos ya de los multicore y estamos yendo hacia otro terreno que nos va a facilitar el modelado del cerebro, digamos que están en dos extremos. Las computadoras tradicionales que realizan un procesamiento totalmente en serie, y el cerebro y las redes neuronales artificiales un procesamiento totalmente en paralelo. Entonces, simular algo que es totalmente paralelo en un computador en serie es algo muy lento. Hoy en día, con el avance de la tecnología, ya los computadores son mucho más veloces, pero realmente simular las redes neuronales artificiales es algo bastante lento, y por eso se ha frenado un poco también el avance. Hoy en día existen sistemas alternativos de muchos procesadores, otro tipo de circuitos con los que trabajamos nosotros, circuitos tipo DSP, otros circuitos digitales que permiten esta simulación en forma paralela. Pero quiero recalcar que es todavía un problema la implementación, digamos, el modelado del cerebro en los computadores tradicionales por esta cuestión un poco básica. Hoy en día ya las computadoras tradicionales están avanzando, digamos, hacia un procesamiento más en paralelo, yo creo que por dos razones. Una, porque hace falta una multitarea de los ordenadores, no solo por la velocidad sería una razón, y la segunda, porque también se quieren parecer un poco más al comportamiento del cerebro, ¿no? Nuestro cerebro es capaz de realizar muchas tareas al mismo tiempo, algunas de forma consciente y otras no tanto. Y de casualidad, un poco, no sé cuánto tiempo nos queda en el programa, pero hemos caído a un tema también muy importante que me gustaría mencionar, así como ha sido el de la inteligencia, el de los modelos, que es el tema de la conciencia, ¿no? Y hago el cambio aquí con Perú. Gracias, doctor Leonardo Franco. Yo creo que es importante, podemos tomar algunos minutos adicionales para ver esta situación que usted manifiesta. Y también me gustaría que usted comparta con nuestros oyentes, con nuestros seguidores en Internet, cómo es que en este estudio del sistema nervioso humano se ha podido observar el funcionamiento, o en todo caso el adiestramiento, ¿no? La adquisición de habilidades, de competencias, el aprendizaje y por supuesto estrechamente relacionado con lo que significa inteligencia. ¿Cómo esto, en qué momento se puede decir que se da o que se presenta, y cómo estimular a que las personas desarrollen esto que se llama la inteligencia, doctor Leonardo Franco? Sí, la verdad que no es un tema sencillo este de la inteligencia y de la mejora de las habilidades cognitivas, pero sí podemos hablar, y lo habrán visto a los que tienen acceso a Internet y a fuentes de información, de que sí existen en el mercado, y se ha hablado mucho de que, por ejemplo, si hay ciertos juegos, ¿no?, que logran, y los mismos juegos los que practican los chicos hoy en día, con toda esa capacidad de tener que detectar objetos en movimiento,
eso sí logra desarrollar cierta inteligencia, ¿no? No todo es tan negativo en cuanto al tiempo a que se le dedica estos juegos. Lo que pasa que realmente podemos decir que estamos, no sé, a un 10% del conocimiento del cerebro. Entonces, recién estamos entendiendo cómo funcionan, digamos, toda la parte común, lo que sería el cerebro que compartimos todos, las principales áreas, cómo se intercambia la información, pero todavía estamos un poco lejos, y cada cerebro tiene mucha individualidad, de poder primero calcular desde un punto de vista científico la inteligencia de cada cerebro y de mejorarla. Sí podemos realizar experimentos, pero todavía queda un gran trabajo por hacer, y esto creo que es algo que debería motivar mucho a la juventud. En este tema del cerebro estamos en los albores del estudio, y va a faltar mucha mano de obra, mucho trabajo, mucha inteligencia y mucha motivación. Hago un cambio, ¿no? Muy bien, en todo caso, esto del 10% nos hace pensar de que estamos recién empezando con conocer al cerebro, y el restante 90%, ¿qué cosas más encontraremos? Eso solamente lo dirán los futuros científicos o los que están empezando ahora en el momento a estudiar desde diferentes aspectos el sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Doctor Leonardo, usted hacía referencia a la conciencia. ¿Cómo es esto? Bueno, ese es otro de los grandes debates actuales, ¿no? Siempre lo ha sido, desde el comienzo de la humanidad, en cuanto se ha discutido la existencia del ser humano, se discute sobre qué es la conciencia humana, ¿no? Y si eso es un estado directamente asociado al cerebro o es algo más. Sigue siendo un tema controvertido, dado que no hay experimentos convincentes ni claros, pero, digamos, mi opinión, desde el punto de vista científico, sería que la conciencia sería un estado global del cerebro, ¿no? Entonces, que sí podría, a la pregunta, ¿puede tener un humanoide, un robot, un ordenador, puede llegar a tener conciencia? Y bueno, podría, tal vez no la misma que la conciencia que tiene un ser humano, pero si seguimos avanzando y si logramos modelar el comportamiento, no debería haber ningún problema en modelarla. Aquí entramos en conflicto con otras teorías, como una que lleva adelante el profesor Roger Penrose, un matemático brillante en muchas áreas de la relatividad, de la teoría de la relatividad, pero que él postula que de la manera actual y no vamos a poder modelar la conciencia porque estarían implicados en la transmisión a nivel neuronal de unos microtúbulos donde se utilizaría la mecánica cuántica. Entonces, si no llegamos a manejar y a involucrar a la mecánica cuántica, no podríamos llegar a modelar la conciencia. Menciono esta teoría porque es una de las alternativas, una de las que niegan ese acceso a través de los modelos, pero no es una teoría que esté hoy en día aceptada por toda la comunidad neurocientífica. La comunidad neurocientífica piensa que estamos comenzando a entender muchas cuestiones relacionadas con el comportamiento del cerebro, con las enfermedades, que todavía no se han logrado demasiado avance
como es el Alzheimer, como es el mal de Parkinson, y entonces estamos avanzando en la dirección correcta, pero faltaría más tiempo, digamos, ¿no? Como yo, para decirlo de alguna manera, conocemos recién un 10% de este cerebro, todavía nos falta bastante, y a ver qué podemos obtener en este emocionante camino. Eso también nos lleva a otro tema, desde el punto de vista ético, que también empieza a discutirse dentro de la neurorobótica, que es que si somos capaces de dominar el cerebro, seremos capaces de construir robots inteligentes y que sean más inteligentes que nosotros. Entonces eso también plantea un debate de tipo ético que empieza a discutirse en la comunidad científica. Hago un intercambio con Perú y con Francia. Realmente impresionante, doctor Leonardo Franco, lo que usted manifiesta, y creo que como la vez pasada manifestamos, lo que las personas, los científicos se imaginan, plantean formular una teoría, finalmente pasa el tiempo y si se continúa con ese trabajo se logra, ¿no? Se logra llegar a demostrar o se logra inventar algo nuevo, etcétera, etcétera. Creo que el cerebro humano ha desarrollado en nuestro siglo, en pleno siglo XXI, ya esa facultad de poder proponerse algo y llegar al objetivo. No sé si piensa diferente, David Román, ahí en Francia. No, efectivamente, ¿no? Tal cual lo ha dicho Saúl, pues hay muchas cosas por descubrir, muchas buenas aplicaciones que se le puede dar, y también, ¿no? A todo avance tecnológico, desarrollo científico, pues siempre hay una posibilidad en la cual se le puede dar malas aplicaciones, pero teniendo en cuenta justamente lo ético que comentaba el doctor Leonardo Franco, es necesario darle vuelta a eso y ver lo bueno que se puede sacar de todos estos avances, ¿no? Tanto en las diferentes áreas como neurociencia, inteligencia artificial, tecnología aeroespacial, biología, etcétera, etcétera. Entonces es necesario siempre apuntar hacia las buenas aplicaciones que se le puede dar a todos estos grandes avances que se vienen realizando gracias a los diferentes grupos de investigación a nivel mundial. Pues en esta última parte del programa solo agradecerle al doctor Leonardo Franco por su tiempo, por su paciencia, por esas ganas de querer compartir con nosotros su experiencia en este nuestro programa Hablemos de Ciencia con Avi. Muchas gracias. Igualmente. Sí. Adelante, doctor, adelante. Bueno, la verdad que es un placer discutir con la de Perú y con Avi. Y sí, mi opinión en cuanto a la ciencia, y creo que es bastante unánime, por lo menos dentro de un ámbito científico, es que el siglo XX nos ha proporcionado un avance en la gran mayoría de los campos. Siempre estamos un poco en la duda si todos esos avances son tan buenos, si vemos hoy realmente sociedad se ha beneficiado de todos esos avances, de si estamos ahora, si las máquinas realmente nos producen tanto beneficio o no. Por supuesto que todo tiene que ir a cierto equilibrio. Mi mensaje, sobre todo a los más jóvenes, es que el camino científico es un camino muy, muy apasionante. Creo que es un buen momento para Latinoamérica y entonces los animo a involucrarse en la ciencia. Y en cuanto al público general y a esta cuestión, yo diría que valoren ese órgano tan importante que es el cerebro, que todos los seres humanos tenemos, un poco volviendo a lo que dije al comienzo, que es que lo cuiden y que lo utilicen de la mejor manera posible. Es una herramienta, cada uno de nosotros tenemos el sistema más complejo, más maravilloso que existe en el universo. Entonces tratemos de darle el mejor de los usos posibles, y en ese sentido creo que todo debería ir bien. Ha sido un enorme placer estar en contacto con la gente del Perú, seguir en contacto con el amigo Avid en Francia, y bueno, quedo a disposición para cualquier otra consulta. Un afectuoso saludo desde la Costa del Sol.
ingeniero doctor Leonardo Franco. Realmente un placer hondo en nuestra persona y seguramente en nuestros oyentes el escuchar sus apreciaciones. Y lo que usted manifestaba al final creo que es rescatable 100%. El hecho de considerar a este órgano, no a este sistema completo, el cerebro en particular, como parte del sistema nervioso, como uno de los recursos más importantes que tenemos como personas. Y un poco hay que contagiarnos en esto de los finlandeses. Es bien sabido que los finlandeses valoran un recurso que precisamente es el que estamos hablando, el recurso, el cerebro, ¿no? Las mentes de los finlandeses es el mejor recurso que tienen y en ello invierte el Estado, en ello invierten las familias, le dan la prestancia correspondiente y no por gusto, pues están como países que tienen uno de los mejores sistemas educativos y sus resultados creo que lo demuestran en esta famosa prueba internacional de evaluación a estudiantes o de medición de logros en estudiantes, la famosa PISA. En todo caso, doctor Leonardo Franco, agradecerle reiteradamente por esta oportunidad, su momento, su tiempo y su experiencia, sobre todo sus conocimientos para con los jóvenes peruanos y de todo el planeta que vienen haciendo el seguimiento a través de la internet. Será hasta otra ocasión en la que estaremos abordando otros temas de su dominio y esperemos tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias y muy buenos días en Perú y muy buenas tardes seguramente allá en España. Bueno, muchísimas gracias. Quedo a su disposición y saludos a todo Perú. Gracias, doctor Leonardo, y bueno, hasta la próxima oportunidad que lo volveremos a tener de seguro en otro programa. Muchísimas gracias. Bien, David, muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes de Radio Vilcanota. De esta manera arribamos a la parte final del presente programa. Les decimos muchísimas gracias, no se olviden sintonizar siempre el programa todos los sábados a partir de las 9 de la mañana.